Una de las ventajas de trabajar con programas de la misma compañía es que la interfaz, si está bien hecha de todos los programas, tiene muchas cosas en común. Entonces ya no es necesario que explique con el nivel de profundidad que expliqué la interfaz cuando estábamos usando Illustrator, porque la interfaz de Photoshop y la de InDesign y de varios programas de Adobe es muy similar. Entonces basta decir con que puedo crear un archivo nuevo de un tamaño que yo especifique o puedo abrir una fotografía en específico. Para variar, voy a abrir fotos de gatos, ¿verdad? Entonces quiero que noten algo de entrada. Tengo aquí algunas fotos que tomé con celular, que son estas de aquí. Todas tienen extensión JPG. Obviamente tiene una calidad más bajita. Ustedes pueden abrir archivos JPG, PSD, TIFF, BMP, PNG. Hay muchos formatos de mapas de bits que Photoshop puede abrir. Quiero que noten, por favor, que aquí abajo hay unos iconitos que Windows me está mostrando como unos iconitos sin previsualización, pero realmente estamos trabajando por pares. Noten estos dos archivos, los dos tienen el mismo nombre, nada más cambia la extensión. En este caso es JPG y en este caso es NEF, pero el caso es que las cámaras semiprofesionales y profesionales normalmente disparan en un formato que se llama RAW. RAW tiene la ventaja sobre JPG, eso se los enseñarán después con más profundidad en fotografía, de que tiene más posibilidades de modificar y manipular la imagen que un simple JPG, que los JPG son más viejitos, el formato RAW es más reciente. Entonces les decía yo, están por pares. Yo tengo la opción de abrir un archivo JPG, como es este, si me dan un tiempecito que cargue. Y la interfaz de Photoshop es relativamente, bueno, no es simple, pero así se ve, ¿sí? En el primer inicio. Ahora voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a abrir la misma imagen, pero su componente de RAW. Déjenme ver cuál era, la 076. Vamos a abrir esta, ¿sí? El archivo RAW. Dependiendo de la cámara, no todas van a tener la extensión NEF. Por ejemplo, NEF es de las cámaras Nikon, pero las Canon tienen otro. Lo que importa es que no importa el apellido, digamos, es un archivo RAW. Y entonces yo lo voy a abrir desde aquí. Y fíjense cómo la interfaz es distinta. Una vez que yo haga ajustes aquí, voy a regresar a una interfaz como esta. Pero de entrada, esta es la interfaz de Camera Raw. Aquí lo pueden ver. Y me da unos controles mucho más específicos. Luego los vamos a ver con más calma. Pero aquí hay cosas como la exposición, es decir, qué tanta luz le entró a mi fotografía, ¿sí? Noten cómo aquí ya se empiezan a quemar las altas luces. Las iluminaciones o altas luces las puedo yo ir bajando desde acá. Noten cómo quemé mucho las iluminaciones y lo bajo mucho, se empiezan a ver como grises, no se ven muy bien. Los blancos también los puedo bajar un poquito. Entonces hay muchos controles aquí para modificar los colores de una imagen. Puedo desaturarla, puedo saturarla un poco. Y esto es solo los de esta pestañita, ¿no? En todos estos comandos de aquí y en todos estos comandos de aquí tengo tengo muchas herramientas para tener un control de imagen muy preciso, ¿sí? Entonces, aquí le voy a dar, ¿qué será? Conversión anterior, ¿sí? Nada más le voy a subir un poquito la exposición. Y bueno, esto no está bien trabajado, pero nada más les digo que puedo yo hacer variaciones acá y decir, ok, así quiero mi foto. Y entonces ya le voy a dar abrir imagen. Si le doy hecho, no la va a abrir. Nada más va a guardar estos parámetros para la siguiente vez que yo abra la imagen. Pero en este caso le voy a dar abrir porque esta interfaz me sirve para controles básicos como de exposición, la temperatura del color de la foto, digamos, cosas que no requieren retoque profundo, como por ejemplo ponerle dos cabezas al gatito o estirarla. Son más bien información de cómo entró la luz a la cámara y cómo la puedo manipular hasta cierto punto. Si eres fotógrafo, lo más probable es que aquí hagas casi todo lo que necesitas, ¿sí? Entonces le voy a dar abrir imagen. Y lo importante también que quiero que ustedes entiendan entre el formato JPG, bueno, el formato de mapas de bits estándar y el RAW, es que si yo modifico algo en un JPG, o sea, es la misma imagen, nada más son distintas versiones.
Si yo modifico esta y la grabo, pues ya se quedaron mis cambios. Es decir, si la cambio a azul, pues ya se quedó la fotografía azul. En cambio, si yo abro un archivo RAW, puedo hacerle montones de cambios y cuando lo grabe, vamos a guardar esto como guardar en el ordenador, jolines. Vamos a guardarlo en el mismo, en la misma carpeta. Le vamos a poner aquí versión B y no lo voy a grabar con el formato estándar de Photoshop, sino lo voy a grabar como JPG normalito, que está aquí. Le doy a aceptar. Probablemente ustedes tengan esta palomita en algún otro lado. Traten siempre de ponerla en archivo grande, porque eso conserva mejor la calidad de la fotografía. Y ya le damos a aceptar. Entonces, si yo me voy aquí a mi explorador de Windows y le doy en actualizar, aquí tengo mi JPG, el que está a su lado, y aquí tengo el JPG original. Pero entonces, si yo le doy aquí archivo, abrir recientes, y vuelvo a abrir el archivo RAW que está aquí, me va a salir con los últimos parámetros que yo le había puesto, pero noten lo siguiente, nuevamente yo puedo cambiar lo que quiera de aquí, lo puedo volver a abrir y puedo grabarlo como muchos JPGs o el formato que yo quiera, con valores distintos, con ediciones distintas. Entonces eso es súper útil porque hagan de cuenta que los formatos RAW es como cuando antes teníamos negativos. Tú a partir de un mismo negativo podías hacer una exposición de fotografía con más oscuridad, con más contraste, con distintos valores de color. Algo parecido pasa como esto. Digamos que el formato RAW no es lo que se manda a imprimir o lo que se sube a internet. Es como la base para crear distintos tipos de fotografía. Entonces es utilísimo y les recomiendo que cuando trabajen con fotografía búsquenle a sus cámaras, si es que la tienen, ¿verdad?, la opción de disparar en RAW y acostúmbrense siempre, siempre, siempre a disparar en RAW porque les va a dar mucho más control que trabajar con puros JPGs. Entonces, a lo largo de este curso, ¿verdad?, vamos a ver los básicos de Photoshop y vamos a ver para qué otras cosas nos sirve aparte de para tratamiento fotográfico, porque Photoshop es una herramienta súper versátil que puede ser útil para diseñadores que la van a usar de distinta manera que los fotógrafos artísticos, que la van a usar distinto que los fotógrafos de prensa, que los artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, regresando a la interfaz general de Photoshop, pues se parece un poco a la de Illustrator. A lo mejor algunas herramientas van a ser algo distintas, pero tienen acomodos parecidos. Aquí tenemos, por ejemplo, una persiana de capas. Aquí tenemos una de colores. Entonces, funciona de manera parecida. Vamos en un siguiente video. Vamos a ver, ahora sí, más funciones de Photoshop.